El deseo es una cadena invisible que te ata a tu propia debilidad. Durante siglos, los hombres más poderosos y sabios de la historia comprendieron que la verdadera fortaleza no reside en la acumulación de bienes o en la dominación de otros, sino en el absoluto dominio de uno mismo. Ellos descubrieron un camino hacia una inmunidad que te protege no de las enfermedades del cuerpo, sino de las dolencias del espíritu, aquellas que carcomen tu voluntad y te arrastran a una vida de perpetua insatisfacción, donde cada logro se siente vacío y cada fracaso te pulveriza. Este no es un mensaje para el débil de corazón, sino para el hombre que está listo para desmantelar las ilusiones que lo aprisionan y reclamar su soberanía interior. Prepárate para un viaje transformador, donde aprenderás a romper las cadenas que te atan al capricho del mundo y a forjar una fortaleza mental inquebrantable. La vida moderna, con su constante bombardeo de imágenes y promesas de felicidad, ha convertido a muchos hombres en cazadores perpetuos de sombras, persiguiendo un espejismo tras otro en un ciclo agotador que solo profundiza la insatisfacción, porque cada objeto de deseo, una vez alcanzado, revela su fugacidad, dejándonos con un vacío aún mayor que el anterior. Se nos enseña desde pequeños que la plenitud reside en lo externo, en la adquisición de lo último, en el estatus social, en la aprobación ajena, en la mujer que cumple ciertos estándares, en el éxito medido por la cuenta bancaria. Pero estas son trampas ilusorias que desvían nuestra energía de donde realmente importa, del cultivo de un carácter férreo y una mente inquebrantable. El deseo, tal como lo experimentamos hoy, no es una fuerza natural que nos impulsa a crecer, sino un parásito que se alimenta de nuestra inseguridad y nos mantiene en un estado de dependencia perpetua. Porque un hombre que vive a merced de lo que desea es un esclavo, sin importar cuán dorado sea su jaula. Piensa en ello. ¿Cuántas de tus decisiones están realmente guiadas por tu propósito más elevado y cuántas por la urgencia de satisfacer un antojo, de evitar una incomodidad, de complacer a alguien más o de mantener una imagen que no es auténtica? La verdad es que la mayoría de los hombres son rehenes de sus propios impulsos y de las expectativas que el mundo les impone, y así, la vida se convierte en una serie interminable de reacciones, nunca de acciones verdaderamente conscientes, lo que nos distancia de nuestra verdadera esencia, de ese núcleo de poder y autonomía que reside en cada uno de nosotros. Estamos inmersos en una cultura que idolatra la gratificación instantánea, donde la paciencia es una virtud olvidada, y la resistencia al impulso se considera una debilidad. Pero es precisamente en el acto de resistir donde se forja la verdadera fuerza, donde el hombre comienza a recuperar el control de su propia mente y de su destino. La promesa de una vida sin deseos no es una promesa de apatía, sino de una libertad profunda, una libertad que te permite dirigir tu energía hacia lo que realmente importa, hacia la construcción de algo significativo y duradero, sin la distracción constante de lo efímero. Imagina un guerrero que, antes de cada batalla, debe satisfacer cada capricho de su cuerpo y de su mente. Sería un guerrero inútil. La disciplina es la madre de la libertad, y para el hombre que busca la maestría, el primer paso es reconocer que el deseo descontrolado es el enemigo principal, la cadena más pesada. Es tiempo de mirar más allá del velo, de cuestionar cada impulso y de empezar a construir una inmunidad que te libere de la tiranía del querer, porque solo entonces podrás empezar a vivir de verdad, a tomar decisiones desde un lugar de poder y claridad, en lugar de ser arrastrado por las corrientes de la sociedad y de tu propia mente impulsiva. Este es el despertar del guerrero interior, el hombre que decide ser su propio amo. Es la declaración de guerra contra todo lo que te debilita, contra todo lo que te impide alcanzar tu verdadero potencial. No te engañes, este camino no es fácil, pero la recompensa es la soberanía, la paz y la fuerza inquebrantable que te permitirán navegar cualquier tormenta con una calma que pocos hombres llegan a conocer. La búsqueda de la verdadera libertad comienza ahora, al reconocer que la prisión no está fuera, sino dentro de ti, construida con los ladrillos de tus propios deseos descontrolados y de las ilusiones que el mundo te vende. Para romper las cadenas, primero debemos verlas, comprender la compleja arquitectura de nuestra cautividad, que a menudo se camufla como oportunidades o felicidad, pero que en realidad son los hilos invisibles que el entorno teje para mantenernos en un estado de búsqueda perpetua, de nunca estar completos. Este entorno, que va desde la publicidad subliminal que moldea tus aspiraciones hasta las expectativas de tu círculo social o familiar, es una matriz de control que opera a niveles inconscientes, dictando lo que deberías valorar, cómo deberías comportarte y qué tipo de hombre deberías ser. Piensa en la constante presión por la riqueza material, por el cuerpo perfecto, por la pareja ideal que se muestra en las redes sociales, por el éxito profesional medido por títulos y salarios. Todas estas son narrativas externas que se infiltran en tu mente
y se convierten en tus propios deseos, aunque nunca los hayas elegido conscientemente. Un hombre que no ha aprendido a filtrar estas influencias es como un barco sin timón, a la deriva en un océano de opiniones ajenas, de modas pasajeras y de falsas promesas, condenado a una vida de imitación, en lugar de autenticidad. La vulnerabilidad reside precisamente en nuestra necesidad innata de pertenencia y reconocimiento, una necesidad que el sistema explota al máximo, condicionando nuestra autoestima al cumplimiento de estándares externos. De manera que si no tienes esto o aquello, te sientes menos hombre, menos valioso, menos completo. Pero esta es la gran mentira, la falacia que te mantiene enganchado, buscando validación en lugares donde nunca la encontrarás de forma duradera. La verdadera fortaleza de un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que es, por su carácter, su integridad y su capacidad de autodeterminación, cualidades que se forjan en el fuego de la resistencia a la conformidad y al deseo impuesto. 1. Es crucial entender que tu mente es un campo de batalla, y si no la proteges activamente, otros la colonizarán con sus agendas, sus miedos y sus deseos. Cada vez que sientes la urgencia de comprar algo que no necesitas, de reaccionar impulsivamente a una crítica, de compararte con otro hombre en las redes sociales, estás siendo manipulado por estos hilos invisibles. Estas son las grietas en tu armadura, los puntos débiles por donde el entorno se infiltra y te desestabiliza. Reconocer estas fuentes de influencia es el primer acto de rebelión. Es encender una luz en la oscuridad de tu prisión para poder ver sus muros, sus barrotes y sus mecanismos de control. No se trata de aislarse del mundo, sino de desarrollar una conciencia aguda de cómo el mundo intenta moldearte, y luego, de elegir deliberadamente qué permites que te afecte y qué no. Este proceso de decodificación requiere una honestidad brutal contigo mismo, una disposición a confrontar tus propias debilidades y las verdades incómodas sobre cómo has permitido que otros dicten el rumbo de tu vida. Es el momento de dejar de ser un actor en la obra de otros y de empezar a escribir tu propio guión, basado en tus valores más profundos y en tu visión auténtica de lo que significa ser un hombre libre y completo. La inmunidad al entorno no es un escudo mágico, sino una habilidad que se cultiva a través de la observación consciente y la elección deliberada. Una habilidad que te permite navegar por el mundo sin ser arrastrado por sus corrientes, manteniendo tu centro y tu propósito inquebrantables. Es un renacimiento, una oportunidad para redefinir quién eres y lo que realmente buscas en esta vida, sin la contaminación de los deseos prestados o de las expectativas ajenas. Porque solo cuando te liberas de estas cadenas invisibles, podrás empezar a construir la vida que verdaderamente deseas, una vida dictada por tu voluntad y no por la del entorno. Empieza por mirar a tu alrededor, a los mensajes que consumes, a las personas que te rodean, a las historias que te cuentas a ti mismo, y pregúntate, ¿quién es el autor de mi vida? La respuesta a esa pregunta es el punto de partida de tu liberación. Una vez que hemos identificado las cadenas, el siguiente paso es forjar un carácter tan inquebrantable que ninguna fuerza externa pueda doblegarlo, y para ello, los antiguos estoicos nos legaron un manual de instrucciones que sigue siendo tan relevante hoy como hace 2000 años. Ellos entendieron que la verdadera fortaleza reside en la mente, en la capacidad de discernir entre lo que está en nuestro control y lo que no, una distinción fundamental que libera una cantidad inmensa de energía que antes se desperdiciaba en la preocupación y la frustración por lo incontrolable. La dicotomía del control es la piedra angular de esta fortaleza. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras elecciones, están bajo nuestro dominio, pero el resultado de esas acciones, las opiniones de los demás, el clima, el pasado, no lo están. Un hombre sabio enfoca su energía exclusivamente en lo que puede influir, aceptando con serenidad lo que no puede cambiar, y en esa aceptación, reside una paz profunda que el hombre moderno, constantemente luchando contra la realidad, rara vez experimenta. Este no es un llamado a la pasividad, sino a una acción inteligente y enfocada, liberada del apego al resultado, porque el apego es el origen del sufrimiento y de la debilidad. Los estoicos también practicaban el amor fati, que significa amar el destino, amar lo que es, no solo aceptarlo pasivamente, sino abrazarlo activamente como parte necesaria de tu camino. Para el hombre que busca la inmunidad, esto significa transformar cada obstáculo, cada revés, cada dificultad, en una oportunidad para fortalecer su carácter, para demostrar su resiliencia, para aprender una lección valiosa. Un hombre que ama su destino no se queja, no lamenta, no se victimiza, sino que se levanta y se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esto para crecer?
Esta es una mentalidad de guerrero, una que no teme a la adversidad, sino que la ve como una forja para su alma. Para cultivar esta fortaleza mental, existen ejercicios prácticos que puedes integrar en tu vida diaria. Uno de ellos es la visualización negativa, una práctica en la que conscientemente imaginas que pierdes aquello que más valoras, tu trabajo, tu salud, tus relaciones, incluso tu vida. Lejos de ser un ejercicio mórbido, esta práctica te ayuda a apreciar lo que tienes, a reducir el apego a lo efímero y a prepararte mentalmente para las inevitables adversidades de la vida, de manera que cuando ocurran, no te tomen por sorpresa y no te desmorones. Otro ejercicio poderoso es la incomodidad voluntaria, que implica buscar deliberadamente pequeñas incomodidades en tu vida diaria, como tomar duchas frías, ayunar por unas horas, caminar en lugar de usar el coche, o posponer una gratificación instantánea. Estas prácticas, aunque sencillas, son como levantar pesas para tu fuerza de voluntad, entrenando tu mente para resistir el impulso, para encontrar la fortaleza en el malestar, y para demostrarte a ti mismo que eres capaz de controlar tus reacciones, en lugar de ser controlado por ellas. Cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad, estás añadiendo un ladrillo a la fortaleza inexpugnable de tu carácter, porque el dolor y la incomodidad no son tus enemigos, sino tus mejores maestros, los escultores de tu fortaleza. Un hombre que ha abrazado estas prácticas se vuelve más resiliente, más ecuánime y menos susceptible a las fluctuaciones del entorno, porque su valor y su paz ya no dependen de circunstancias externas, sino de la inmensa fortaleza que ha construido dentro de sí mismo. Este es el camino del guerrero, el camino del hombre que no teme a la vida, sino que la abraza en todas sus manifestaciones, forjando un espíritu indomable que es verdaderamente inmune a las vicisitudes del destino. La forja de la voluntad, aunque esencial, no es suficiente sin la disciplina consciente del desapego, que es la habilidad de soltar aquello que no está en nuestro control, de no permitir que los resultados externos dicten nuestro estado interno, porque un hombre verdaderamente libre no es el que tiene todo lo que desea, sino el que no desea aquello que no puede controlar. Este desapego no debe confundirse con la apatía o la falta de ambición, sino que es una postura activa de la mente que te permite perseguir tus metas con vigor, pero sin que tu felicidad o tu valía queden comprometidas si no alcanzas el resultado esperado, porque la virtud reside en el esfuerzo, en el proceso, no solo en la meta final. Piensa en el deportista de élite que entrena con una disciplina férrea, que da lo mejor de sí en cada competición, pero que si no gana la medalla de oro, no se derrumba en la desesperación, sino que analiza, aprende y se prepara para el siguiente desafío con la misma pasión, porque su valor no reside en el metal, sino en el honor de su esfuerzo y en la maestría de su desempeño. Ese es el espíritu del desapego estoico. En el ámbito de las relaciones, el desapego significa amar y valorar a las personas en tu vida, pero sin que tu paz mental dependa de su aprobación, de su permanencia o de su comportamiento. Porque cada individuo es un ser autónomo con su propio camino, y apegarse a la idea de que los demás deben actuar de cierta manera es una receta segura para el sufrimiento. Un hombre que practica el desapego en las relaciones ofrece un amor más puro, menos condicionado, porque no busca llenar un vacío propio a través del otro, sino compartir desde su propia plenitud, lo que paradójicamente fortalece los vínculos y construye relaciones más sanas y auténticas. Respecto a las posesiones, el desapego te invita a usar los bienes materiales con gratitud, pero sin que se conviertan en tu identidad o en la fuente de tu autoestima, comprendiendo que son herramientas temporales que sirven a un propósito, no fines en sí mismos. La obsesión por acumular o por mantener lo material es una carga pesada que te encadena, mientras que el desapego te permite disfrutar de lo que tienes sin miedo a perderlo, liberando una gran cantidad de energía mental, que antes se dedicaba a la ansiedad y a la protección de lo efímero. En el terreno profesional, el desapego te permite trabajar con pasión y excelencia, buscando el crecimiento y la contribución, pero sin que tu valía personal esté atada a un ascenso, a un reconocimiento o a un salario específico. La carrera profesional se convierte entonces en un vehículo para tu desarrollo personal y para tu impacto en el mundo, en lugar de ser una búsqueda desesperada de validación o de estatus, lo que te permite tomar decisiones más audaces y éticas, sin el temor a perder lo que no posees verdaderamente. El poder de la elección consciente sobre la reacción impulsiva es la clave de este desapego. Ante cada situación que te genera deseo o aversión, tómate una pausa,
por breve que sea, y pregúntate, ¿está esto en mi control? ¿Cómo puedo responder de una manera que honre mis valores y mi fortaleza interna, en lugar de reaccionar desde el miedo o el impulso? Esta pausa es el espacio de la libertad, el momento en que recuperas tu soberanía y decides cómo quieres que el mundo te afecte, o si permites que te afecte en absoluto. El camino hacia la autonomía emocional es un sendero de práctica constante, de observar tus reacciones, de cuestionar tus apegos y de elegir deliberadamente la libertad sobre la dependencia. No es un estado que se alcanza una vez y para siempre, sino un músculo que se entrena cada día, con cada pequeña elección que haces para soltar lo que no es tuyo, y para aferrarte a lo que sí está bajo tu dominio, tu carácter, tu propósito, tu paz inquebrantable. Esta es la verdadera maestría, la capacidad de navegar por la vida con una calma interior que te hace invulnerable a las tormentas externas, porque has aprendido a anclarte en tu propio ser. Un hombre que ha comenzado a desapegarse de los resultados externos, se encuentra en la encrucijada de redefinir lo que significa la victoria, moviendo la métrica del éxito de lo efímero y superficial a lo profundo y duradero, a la inquebrantable fortaleza de su virtud interna. La sociedad nos ha programado para creer que la victoria se mide por la acumulación de trofeos visibles, por la aprobación de las masas, por la magnitud de nuestra influencia externa. Pero esta es una visión distorsionada que perpetúa la insatisfacción, porque siempre habrá un trofeo más grande que conseguir, una aprobación más efímera que perseguir, lo que nos deja en una carrera interminable sin una meta verdadera. Para el hombre que busca la inmunidad, la victoria no es un evento externo, sino un estado interno, una manifestación de su carácter y de su integridad. Es la victoria de la voluntad sobre el impulso, de la razón sobre la emoción desordenada, de la virtud sobre la conveniencia. La verdadera riqueza de un hombre no está en lo que tiene en su cuenta bancaria o en su garaje, sino en la riqueza de su alma, en su honestidad, en su coraje, en su justicia, en su sabiduría, en su templanza. Todas ellas cualidades que nadie te puede quitar, que te acompañan hasta el último aliento y que son la base de una vida con verdadero significado. Piensa en aquellos hombres de la historia que, despojados de todo lo material, aún mantenían su dignidad y su poder interior. Su grandeza residía en su carácter, en su inquebrantable espíritu. El hombre que se define por lo que es, por sus virtudes cardinales, y no por lo que tiene o logra en el plano material, es el hombre más libre y más poderoso de todos, porque su valía no depende de factores externos volátiles, sino de su propia construcción interna. Encontrar propósito y satisfacción, en el control de la propia mente, es la cima de esta redefinición de la victoria, porque la mente es el único dominio sobre el que tenemos control absoluto, y es en ese dominio donde reside nuestra verdadera soberanía. Cuando un hombre dedica su energía a cultivar su mente, a pulir su carácter, a vivir de acuerdo con sus principios más elevados, encuentra una satisfacción que ninguna posesión o reconocimiento externo puede igualar. Una satisfacción que es inmune a las fluctuaciones del mundo. Cada vez que actúas con integridad, incluso cuando nadie te ve, cada vez que eliges la disciplina sobre el placer momentáneo, cada vez que mantienes la calma en medio del caos, estás obteniendo una victoria interna, que es mucho más valiosa que cualquier medalla o aplauso, porque estás construyendo el tipo de hombre que quieres ser. Esta victoria no es ruidosa, no busca los reflectores, sino que se siente como una profunda paz y una inquebrantable confianza que emana de tu ser. Una confianza que no necesita demostración externa porque se alimenta de la verdad de tu propio carácter. El hombre estoico sabe que el único fracaso real es el fracaso en el carácter, el compromiso de sus principios, la rendición ante sus propios vicios. Mientras mantenga su integridad y su esfuerzo, no hay derrota que pueda opacarlo, porque su victoria se libra en un campo de batalla diferente, el de su propia alma. Este es el camino hacia una vida donde el valor intrínseco de tu ser es tu mayor tesoro, donde la aprobación externa se vuelve irrelevante, y la opinión de los demás pierde su poder sobre ti, porque tu fuente de valor es inagotable e inquebrantable. Es la libertad de ser tu propio juez, de vivir alineado con tu verdad, de encontrar la plenitud en la simple existencia de un hombre virtuoso y autónomo. Un hombre que ha conquistado el reino más importante de todos, el de su propia mente y su espíritu. Esta es la esencia de la inmunidad absoluta, la victoria que nadie te puede robar, la que te eleva por encima de las vicisitudes del mundo, y te permite caminar con una dignidad que pocos hombres conocen. Esta es la verdadera cima de la masculinidad, no un monte de riquezas, sino una fortaleza interior inexpugnable. Habiendo redefinido la victoria en términos de virtud y carácter, el hombre inmune está listo para aplicar estos principios en el campo de batalla cotidiano de la vida, donde los desafíos, las provocaciones y las adversidades son constantes,
porque la verdadera prueba de la fortaleza mental no reside en la teoría, sino en la práctica, en cómo te comportas cuando el mundo intenta sacarte de tu centro. La inmunidad no significa que los problemas desaparezcan, sino que tu reacción ante ellos cambia radicalmente, de manera que lo que antes te desmoronaba, ahora te fortalece, lo que antes te irritaba, ahora te deja impasible, porque has elevado tu conciencia y tu control interno. Considera la crítica, una de las armas más comunes y efectivas para desestabilizar a un hombre. El hombre que no es inmune se ofende, se defiende, se justifica, pierde energía y paz mental, porque su valía depende de la opinión ajena. Sin embargo, el hombre inmune escucha la crítica con ecuanimidad, la analiza objetivamente, toma lo que le sirve para mejorar y desecha lo que es malintencionado o irrelevante, sin que su autoestima se vea afectada. Él sabe que la opinión de otros dice más de ellos que de él, y que su verdadero valor no puede ser dictado por nadie más que por sí mismo. El fracaso, ese fantasma que aterroriza a tantos hombres, se convierte en otra oportunidad para el crecimiento. El hombre común se hunde en la autocompasión, en la culpa, en el lamento, pero el hombre inmune lo ve como una lección, como una parte necesaria del camino hacia la maestría. Él no teme al fracaso, sino a la inacción, a no intentarlo, a no aprender, porque sabe que cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte, más sabio, más resiliente. Su identidad no está ligada al éxito o al fracaso de un proyecto, sino a su compromiso con el esfuerzo y el aprendizaje continuo. En el ámbito de las relaciones interpersonales, la traición o la deslealtad pueden ser golpes devastadores. El hombre no inmune se consume en el rencor, en la venganza, en la amargura, permitiendo que la acción de otro corrompa su propia paz. El hombre inmune, aunque siente el dolor, elige el perdón, no por el otro, sino por sí mismo, para no cargar con el peso del resentimiento. Él comprende la naturaleza humana, sus imperfecciones y sus flaquezas, y aunque establece límites claros, no permite que la maldad de otros destruya la bondad de su propio corazón. Su paz no está en manos ajenas. La presión laboral, las exigencias económicas, el estrés constante, son tormentas que sacuden la vida de muchos hombres. El hombre inmune, sin embargo, mantiene la ecuanimidad bajo presión, porque ha entrenado su mente para discernir lo controlable de lo incontrolable. Él se enfoca en sus tareas con diligencia, pero no se apega al resultado, porque sabe que ha hecho su mejor esfuerzo. Él acepta la incertidumbre como parte inherente de la vida, y encuentra la paz en el momento presente, en la acción consciente, en lugar de vivir en un futuro incierto o en un pasado irrecuperable. La resiliencia se convierte en su superpoder, la capacidad de doblarse sin romperse, de adaptarse a cualquier circunstancia sin perder su esencia. Él es como el junco que se pliega ante el viento, pero nunca se arranca de raíz, o como la roca inamovible ante la embestida de las olas. Este hombre no es frío o desinteresado, sino que ha desarrollado una distancia emocional estratégica que le permite ver las cosas con claridad, sin la niebla del deseo o del miedo. Y es precisamente esa claridad la que le otorga un poder inmenso para actuar de manera efectiva y sabia en cualquier situación. Él no solo sobrevive a la adversidad, sino que prospera en ella, transformándola en el material con el que construye su propia grandeza, su inquebrantable fortaleza. Esta es la vida del hombre que ha aprendido a ser su propio rey, que ha encontrado la libertad en el dominio de sí mismo, y que camina por el mundo con una serenidad que pocos pueden comprender. Una serenidad que es la envidia de los dioses. Al culminar este viaje, el hombre inmune no es solo un ideal filosófico, sino una realidad palpable, para aquellos que se atreven a despojarse de las ilusiones, y a emprender el arduo, pero gratificante, camino de la maestría del ser, alcanzando una libertad absoluta que se traduce en una paz interior inquebrantable y una claridad mental que pocos experimentan. La verdadera libertad, como bien sabían los sabios de antaño, no reside en la capacidad de hacer lo que se quiere sin restricción alguna, sino en la capacidad de no desear aquello que no es necesario, de no ser esclavo de los caprichos de la mente o de las imposiciones del mundo. Es la libertad de elegir tu respuesta ante cualquier estímulo, de ser el autor de tu propio destino, en lugar de una marioneta de las circunstancias. Los beneficios de esta filosofía de vida son vastos y transformadores. Imagina vivir sin la constante ansiedad por el futuro, sin el peso del arrepentimiento por el pasado, sin la necesidad de la aprobación externa, sin el temor al fracaso o a la crítica. Este es el estado del hombre inmune, un hombre que se mueve por la vida con una calma serena, con una confianza profunda que emana de su interior, con un propósito claro que no es dictado por nadie más que por él mismo. Punto. Su fuerza no es la agresividad, sino la resiliencia. Su poder no es la dominación,
sino la autodominación. La paz interior que experimenta es un refugio inexpugnable, un santuario en medio de cualquier tormenta, porque ha construido su hogar en el único lugar seguro, dentro de sí mismo. La claridad mental le permite ver la realidad tal como es, sin las distorsiones del deseo, del miedo o de la esperanza vana, lo que le permite tomar decisiones sabias y efectivas, sin el autoengaño que nubla la visión de la mayoría de los hombres. El legado de un hombre que domina su deseo no es solo un conjunto de logros materiales, sino el ejemplo de una vida vivida con integridad, con coraje y con sabiduría, una vida que inspira a otros a buscar su propia grandeza. Él es el faro en la oscuridad, la prueba viviente de que es posible trascender las limitaciones impuestas por el ego y por la sociedad, para alcanzar un estado de verdadera soberanía personal. Este hombre ha roto las cadenas más pesadas, las del deseo y la dependencia, y al hacerlo, ha descubierto que la verdadera riqueza no es lo que se acumula, sino lo que se cultiva dentro, el tesoro inagotable de un carácter virtuoso. Este es el camino hacia la cima del hombre libre, una cumbre donde el aire es puro, la visión es clara, y el espíritu es inquebrantable. No es un destino al que se llega y se permanece sin esfuerzo, sino un camino de práctica constante, de vigilancia perpetua, de crecimiento continuo. Cada día es una oportunidad para reafirmar tu inmunidad, para fortalecer tu voluntad, para vivir de acuerdo con tus principios más elevados. Este es un llamado a la acción para el hombre que ya no está dispuesto a conformarse con una vida de mediocridad autoimpuesta, para el hombre que anhela algo más profundo, algo más auténtico, algo más poderoso. Es un llamado a abrazar la disciplina, a confrontar tus miedos, a despojarte de todo lo que te debilita y a construir, ladrillo a ladrillo, la fortaleza de tu propia inmunidad. La maestría del ser te espera, pero solo si estás dispuesto a pagar el precio de la transformación, el precio de la verdadera libertad. Recuerda que este viaje es un compromiso de por vida, una elección diaria para ser el amo de tu mente y el capitán de tu alma. Este es el propósito último del hombre, el dominio de sí mismo, la libertad de ser verdaderamente quien está destinado a ser, inmune al entorno, fuerte en su interior, soberano en su existencia. El poder para cambiar tu vida no está fuera, sino dentro de ti, esperando ser despertado. Hemos explorado las profundidades del deseo y los senderos hacia una inmunidad inquebrantable, desvelando cómo el control de tu mente te libera de las garras del entorno y te eleva a un nuevo nivel de existencia, donde la paz y la fortaleza son tus constantes compañeras. El camino hacia la maestría personal es un viaje continuo, una disciplina que exige dedicación y un entendimiento profundo de los principios que hemos compartido. Para dominar por completo estos conceptos, para internalizar las estrategias y herramientas que te transformarán en el hombre inmune que sabes que puedes ser, no olvides adquirir nuestro ebook en el enlace de la descripción. Allí, encontrarás una guía exhaustiva, ejercicios avanzados y reflexiones que solidificarán tu entendimiento y te impulsarán hacia una libertad y un poder personal sin precedentes. Hemos explorado las profundidades del deseo y los senderos hacia una inmunidad inquebrantable, desvelando cómo el control de tu mente te libera de las garras del entorno y te eleva a un nuevo nivel de existencia, donde la paz y la fortaleza son tus constantes compañeras. El camino hacia la maestría personal es un viaje continuo, una disciplina que exige dedicación y un entendimiento profundo de los principios que hemos compartido. Para dominar por completo estos conceptos, para internalizar las estrategias y herramientas que te transformarán en el hombre inmune que sabes que puedes ser, no olvides adquirir nuestro ebook en el enlace de la descripción. Allí, encontrarás una guía exhaustiva, ejercicios avanzados y reflexiones que solidificarán tu entendimiento y te impulsarán hacia una libertad y un poder personal sin precedentes.